Bueno, bienvenido Fabio. Bueno, gracias. Bueno, dale, gracias. Bueno, realmente estamos muy contentos de que estés moderando este panel. Este panel, son todos por supuesto importantes, pero este panel realmente para nosotros fue muy relevante por lo que decíamos en el comienzo de esta jornada, que es que si el desafío es entender la relación entre la cultura y el desarrollo, el segundo desafío es entender que el desarrollo no es solamente el desarrollo económico. Fabio es justamente un especialista en desarrollo, con todo lo que esto implica, y si le dan tiempo, cosa que no sé si tendrá hoy como moderador, tiene una caracterización del desarrollo realmente muy interesante. En una charla que compartimos recién la expusiste en extenso. Pensemos que si la inversión en infraestructura, no sé, construir caminos, urbanizar villas, dar servicios públicos como cloacas, energía, es el hardware, claramente la cultura es y tiene que ser el software. No existe el hardware sin el software. Porque los desafíos no tienen solamente que ver con el acceso a una vivienda digna, con el acceso a conectividad, a electricidad, a un trabajo, a una educación, como veíamos en las preguntas de esta mañana. El desafío es, finalmente, cómo integrarnos también como comunidad, y la cultura tiene mucho que decir al respecto. Yo los voy a dejar, porque no vinieron a escucharme a mí, sino a escucharlo a Fabio y al panel que nos sigue. Pero bueno, quería hacer esta introducción porque justamente el desafío que compartimos con el banco, con el BID, es establecer muy claramente no solo la importancia de tratar este tema, sino mucho más importante cómo empezar a medir el impacto de lo que hacemos, cómo aprender de las buenas prácticas, y hoy vamos a ver varios casos interesantes en esa materia, cómo sistematizar, por lo tanto, las políticas públicas para que efectivamente a lo largo del tiempo tengan el impacto que esperamos que tengan y podamos dejarle al próximo que venga, en el tiempo que sea, digamos, una herramental, digamos, una caja de herramientas de la política cultural pública bien clara en términos de lo que se proponía hacer, en términos de los objetivos que pudo cumplir y de cómo continuar esa hoja de ruta a lo largo del tiempo. Muchas gracias, Fabio. No, gracias vos, Enrique. Bueno, gracias. Gracias al presentador, gracias a los organizadores, a los trabajadores silenciosos que permiten esto y que no vemos, muchas veces están por detrás. Dos o tres preguntas antes de convocar al panel, dos o tres preguntas porque certezas no tenemos. Bueno, acaba de adelantar una cosa, Enrique, que a mí me parece como interesante este tema de los datos, ¿no? Es un sesgo. O sea, uno podría ver, yo me dedico a temas de desarrollo, que en los lugares donde hay más datos, generalmente hay una correspondencia y una correlación positiva entre calidad de información y estatus de desarrollo. O sea, cuando uno más avanza hacia niveles de subdesarrollo creciente, hay menos datos. O sea, ¿por qué esa cultura? Hay que tener buenos datos, hay que saber lo que uno mide, no hay que enamorarse de los datos, pero hacer política pública requiere tener información calificada, una referencia, etcétera. Cuando uno más va a territorios donde hubo menos inversión, donde hay más datos, hay menos datos. Y hay una resistencia también en el funcionariado, en la burocracia, etcétera, ¿no? Hay un apego a un hacer voluntarista y a veces hay que trabajar ese sesgo. Dos cosas, yo no tengo una definición, al contrario de lo que dijo Enrique, tengo preguntas sobre el desarrollo, pero dos cosas que yo quiero, con las que a mí me gustaría estimular esta mesa. Una son dos cosas que me pasan a mí como trabajador, vamos a decirlo así, cuando yo voy como consultor a algún lugar. Que yo veo que hay políticas de cultura, políticas de promoción cultural de diverso tipo, con diverso esfuerzo, y la mayoría de ellas muy convalidantes de la cultura local, muy autorreferenciales, ¿no? Y yo en mi trabajo, más sesgado a las políticas públicas, a la economía, a lo duro, veo que hay algunos datos de esa cultura local que son restricción, que no son posibilidad. El machismo, una cultura iconoclasta en algunos lugares, un cierto desapego por los resultados, a veces organizacionales. Y cuando veo a los trabajadores de cultura tan autoafirmados, digo, acá la cultura no es restricción, y me hago esa pregunta para que la conteste el panel. Y la segunda cuestión
y me lo hago como pregunta porque me parecería muy... No tengo una respuesta y no tengo un set de respuesta que sustituya una cultura por otra como si fuera cambiar un instrumental nada más, ¿no? Por supuesto. Y la otra cuestión es, en muchos lugares, mi experiencia es 90% argentina, ¿no? En muchos lugares uno dice, si yo hago todo bien y si sale todo bien y los actores se mueven para donde se deberían mover y ocurre todo lo que pensamos, aumenta el empleo, aumenta el consumo, aumenta la cohesión social del 85% de la población. Hay un 15 o un 20% de la población que no podrían incorporarse a esa corriente porque son, en el caso argentino, tienen enormes dificultades de empleabilidad en una economía capitalista competitiva, digámosle así. Y por más que la economía se mueva, ellos no tienen como capturar ni siquiera un pedacito de las ventajas. Es muy malo para ellos que la economía no se mueva, pero si se mueve es apenas perceptible. Digo, y ahí no llego con el instrumental de la economía, de la promoción económica, no llego. Digo, ahí pido el auxilio del gestor cultural. ¿Qué hacemos para que ese movimiento también los alcance, ¿no? O sea, ¿qué hacemos para que la cultura nos sirva en términos concretamente económicos, de inclusión en esos sectores? Bueno, para discutir de estos temas invito al panel a hacer sus presentaciones y después sostener un diálogo.